Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales, Televisión Pública, en vivo, 9 de la noche, capítulo miércoles, sigo bien, ¿no? Capítulo miércoles, muy bien. Bueno, el presidente Alberto Fernández está en la reunión del G20, ocupándose de temas centrales para la vida política de la Argentina, además de todo lo que significa políticamente el G20 en estos tiempos, ¿no? Y en la región con una nueva oleada de gobiernos progresistas y la reaparición de Lula en la escena internacional. Me refiero a lo que significan los precios de la guerra en el impacto de nuestra economía y, por supuesto, discutiendo con el Fondo Monetario Internacional los sobrecargos respecto de el crédito que la Argentina tiene con ese organismo. Y en la Argentina, el centro de la escena claramente lo tiene la vicepresidenta en funciones de presidencia, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Solo en el día de hoy, sin pensar en el resto de esta semana. Hoy en el Congreso Nacional, en el Senado específicamente, ella es la titular del Senado, se aprobó el presupuesto, la segunda media sanción que ya tenía en diputados, el presupuesto 2023, y sin la participación del principal referente opositor, Juntos por el Cambio, se aprobaron las designaciones de representantes del Senado para el Consejo de la Magistratura. Siempre es muy técnico, pero recuerden que hay un fallo de la Corte que generó mucha polémica, acusado de entrometerse en responsabilidades del Poder Legislativo. Bueno, y desde ya, Juntos por el Cambio, en conferencia de prensa, a veces la sede mediática es más sencilla que la parlamentaria, terminó amenazando con ir a la justicia, casi una tautología en algún punto, para que le reconozcan el lugar del Luis Juez, que es el que queda fuera por Martín Doñate. Pero además pasó otra cosa. Trabajadores y trabajadoras legislativas, 30.000 pesos, suma fija, hashtag suma fija. Interesante el dato político que ahora vamos a repasar con Nico Fiorentino y con Flor Barragán. Pero hay más. Dio a conocer la vicepresidenta un video en el que traduce al lenguaje de calle, lenguaje sencillo, todo lo que le recrimina no investigó la jueza Capuchetti, y también generó, por supuesto, muchísima tensión en el día de hoy. Lo charlamos enseguida con el señor Néstor Espósito. Y una más, claro, es la antesala del acto de mañana. 17 de noviembre, cerca de las 8 de la noche, en un acto en el estadio Diego Armando Maradona en La Plata, ante 60.000 personas, Cristina Fernández de Kirchner como principal oradora. Y todo tiene un aroma a lanzamiento de campaña. No estoy diciendo lanzamiento de candidatura para nada. De hecho, creo que falta bastante para esa definición. Pero sí lanzamiento de campaña. Un lenguaje, una consigna, una apelación directa a un cambio de estado de ánimo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene el gran desafío, quien es parte del gobierno, de dar a entender que para el 2023 va a haber algo que se distinga de lo que está ocurriendo. Así que Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena local. Ya está Carlos Heller en los estudios de Desiguales para hablar, bueno, de inflación, para hablar del presupuesto ya aprobado, para hablar del Fondo Monetario. Y luego nos vamos a ocupar de los 5 años del hundimiento del ARA San Juan, con abogada de las familias, con integrante de las familias, de familiares de las 44 víctimas, algo que de ninguna manera queremos dejar pasar y recordar grandes éxitos de las autoridades que en ese momento dijeron de todo. Y a 5 años creemos que seguimos reclamando justicia, por supuesto. Nos vamos a la mesa. ¿Qué dice, banda? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Pablito, ¿todo bien? ¿Todo tranqui? Muy bien. Todo bien. ¿Cómo pasaste? Maravillosamente bien, por suerte. Bueno, Néstor, Cristina en 4 minutos entendió que era necesario difundir. Además, le gusta mucho, te lo pregunto a vos, Nico. El modo video en redes funciona mucho en términos de... Le funciona y tiene, la verdad que hay que decirlo, tiene un equipo que labura muy bien la edición y la comunicación. Ahora además sumaron a Julia Mengolini, que ya es el segundo video al que le pone voz. Y me parece que también es interesante esto. Bueno, Néstor lo leyó seguro, yo leí la recusación de 37 páginas. Hay veces que si no tenés esto... queda muy lejos. Te queda lejos. Bueno, además el video subraya dos cosas. Bueno, el dato que agrega respecto de la doctrina Tueller, muchos de nosotros de ayer cuando leímos lo de la doctrina Tueller, algo que fue escrito en un papel presuntamente por Brenda Uliarte, que está detenida y que lo encontraron en un allanamiento, no sabíamos de qué se trataba.
y nos enteramos a partir de esto que era algo que en la Argentina se intentó introducir en el año 2018. El método Tueller es una medición respecto de la capacidad que tiene una persona en tiempo para desenfundar un arma y disparar antes de ser controlado, y se aplica mucho a las situaciones en espacios con mucha concurrencia de gente. Bueno, esto estaba dando vueltas en la Argentina como una idea del año 2018, cuando la ministra era Patricia Bullrich y el viceministro era Gerardo Milman. Ahí es donde puso hincapié esta historia. Pero lo otro lo contábamos ayer. Es decir, ¿cómo llega eso a un manuscrito en la casa de Brenda Uliarte? Ese es el punto. Brenda Uliarte acceso, no tiene ese perfil de estar preocupada por una sofisticación de esta naturaleza. Sí. La otra cuestión importante es lo que hablábamos ayer con el abogado José Ubeira respecto de estas alusiones a las visitas de la jueza Capuchetti antes de ser jueza a la AFI durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. De eso contábamos ayer, que en el rechazo de la recusación no había ninguna alusión, solamente lo que hubo allí fue un párrafo diciendo que había sufrido alguna suerte de agresiones personales y descalificaciones en las cuales no se iba a meter. Estos dos aspectos habían quedado de alguna manera relegados a un segundo plano. Bueno, ahora están de nuevo en superficie. La investigación, la que tiene Capuchetti, está como está. Este cuadro diagnóstico es el que conocemos. Pero la otra, la que tiene que ver con Revolución Federal, está buscando a ver si aparece ese eslabón que definitivamente vincule al grupo de ultraderecha Revolución Federal con el intento de magnicidio. Hay un vaso comunicante. Ese vaso comunicante es Brenda Uliarte. Aparece en la marcha de las antorchas. Presta atención a lo que vas a ver ahora. Las cámaras de seguridad de la Casa Militar, de la Casa Rosada, tomaron imágenes de la marcha de las antorchas. Sobre la base de esas imágenes le encargaron, el juez Marcelo Martínez de Giorgi le encargó un peritaje a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esto que estamos viendo todavía no lo vimos, ¿no? Esto que estamos viendo todavía no salió. Bien, material exclusivo. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son esas personas? Esto es parte de la marcha de las antorchas. Lo que ves ahí es a Brenda Uliarte. Brenda Uliarte aparece acompañada por otra persona. Esto que hicieron fue la ampliación de la imagen, detectaron que esa persona que aparece ahí es Brenda Uliarte. Claro, te iba a decir, en esta imagen, así como está, hay otros elementos que tal cual, certifican es que una ella es. foto Bien. que está en un informe de papel, por eso la foto se ve con esta calidad bastante retaseada. Aparece con un hombre al lado. Vamos a ver la próxima foto, a ver. Porque esto es en el momento en que se produce la marcha de las antorchas y esto es en el momento en que están a punto de encender las antorchas. Sí. También Brenda Uliarte está con un hombre. ¿Sabes qué están investigando? ¿Qué? Si esa persona que está ahí es Fernando Sabac Montiel. Esto, el eslabón que falta para vincular a Revolución Federal con el intento de magnicidio. Insistimos que corregime, lo que señala la querella de la vicepresidenta es, che, hay un montón de material tal cual para investigar. No estamos diciendo que efectivamente acá hay un vínculo directo, que la política formal financió a Revolución Federal y que Revolución Federal o contrató o organizó efectivamente el intento de asesinato a Cristina. Lo que dicen, mirá todas las cosas que hay, por eso el video, mirá todas las cosas que hay, ¿cómo lo vas a investigar? Hoy se conoció un dato adicional vinculado con este supuesto financiamiento o el encargue de las obras de carpintería a la carpintería de este representante de la Revolución Federal, Jonathan Morel. Hoy lo que se conoció es que efectivamente los muebles que figuran en el remito, como que Caputo Hermanos le pidió a Jonathan Morel, efectivamente están en el edificio de Vaca Muerta. Pero además le pidieron que buscara cómo habían llegado esos muebles allí. Entonces le fueron a tocar timbre a la empresa que construyó la estructura en base de acero en la provincia de Buenos Aires y por camiones la envió a Vaca Muerta para levantar rápidamente ese edificio. Sí. Se llama Steel Frame, algo así como edificio con alma de acero.
Le fueron a golpear la puerta y le dijeron, bueno, queremos ver en esos camiones cómo transportaron los remitos de lo que transportaron, de los muebles, los banquitos, las mesas ratonas, los respaldos de cama. Queremos ver los remitos de cómo lo transportaron. Y la respuesta fue, ¿qué muebles? Esto lo está investigando Martínez Giorgi. Esto lo tiene no Martínez Capuccelli. Giorgi, la empresa que envió la estructura de acero del edificio a Neuquén, no envió los muebles. Entonces los muebles están, pero no está claro ni quién lo construyó, ni cómo llegaron a Vaca Muerta. Con tantos elementos alrededor de una causa, ni más ni menos que el intento de asesinato de una vicepresidenta, que además es una de las líderes más importantes de la región. Vos eras muy chico, Néstor, me parece, o quizá lo eras, pero este es un país en el que Comodoro Pi en un momento mandó retroexcavadoras a la Patagonia a ver si encontraba enterrada Caja Fuerte. No, me estás jodiendo. Claro, no pasó por eso eso. uno se pregunta los esfuerzos desmedidos en uno y otro caso, ¿no? Bueno, gracias, Néstor. Flor, el presidente Alberto Fernández con Cristalina Georgieva, la titular del fondo. Así es, sí, la reunión del día, te diría, de hoy del presidente Alberto Fernández allí en Bali, en Indonesia, por el G20, ese fue el contexto en el que se dio. Y efectivamente ahí Argentina llevó 2 pedidos que el Fondo Monetario en algún punto promete que va a tratar. Y son muy importantes, ¿por qué? Porque miremos los datos. Uno de los pedidos tiene que ver con los sobrecargos, que para que se entienda fácil es una tasa de interés que Argentina paga por el préstamo con el Fondo Monetario y es muy superior a lo que pagan el resto de los países. Si podemos mostrar los datos, fíjate que la tasa FMI es el 1% versus la tasa que Argentina tiene que pagar es del 4%, o sea, mucho más elevada. Por eso, Massa efectivamente habló de la mochila de los sobrecargos. Usó eso es, Flor, esa palabra. Por la cantidad de guita pedida, ¿no? Sí, se da por 2 motivos que Argentina paga esto. Y termino la placa que mirá lo que significa a lo largo del préstamo. 7.423 millones de dólares. Digo, $1 soja y medio. Sí, digamos, son $1.000 por año, calcula el Centro CEPA, así que es un montón. ¿Por qué se da esto de la sobrecarga? Y también eso está en discusión. ¿Por qué Argentina paga mayor tasa que otros países? Y por un lado es porque excedió la cuota de lo que podía pedir. Podía pedir un determinado monto y pidió 1000% más de lo que podía pedir. Se pasó un poquito. Se pasó un poquito. Y algunos dicen, bueno, pero está bien, se recontra excedió, pero alguien habilitó eso. Claro. 1000% más. Es como que vos vayas al banco y te diga, podés pedir esto, pero te voy a dar 1000% más que te diga el banco. Pero te voy a rematar con los intereses o con los sobrecargos. Además. Sí, y por otro lado también Argentina paga mayor tasa porque es de más largo plazo el préstamo. Y si vos te pasas de determinados meses que le debes al FMI, tenés que pagar más tasa. Sí. Ahora, ¿quién podía pensar que vos podías devolver 45.000 millones de dólares en 2 años? Claro. ¿No? Entonces ese es un poco el pedido. Por Se un me lado, ocurren nombres propios, pero queda para otro momento, si querés. por un lado se llevó ese reclamo. Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario, dijo que lo iba a llevar efectivamente a la próxima reunión de directorio. Así que ojo con esto, que podría haber novedades, porque no solo afecta a Argentina, sino también a otros países. A ver, tenemos un tramo del diálogo de Alberto Fernández con Cristalina Georgieva, o las palabras de Cristalina Georgieva. Dale. I was very pleased to see that President Fernandez is Me well. alegró mucho ver que el presidente Fernández está bien. Very important that Muy importante Argentina stays the course que Argentina mantenga el rumbo, as it has done tal so como lo ha successfully hecho tan exitosamente over the last months. durante los últimos meses. We have completed the second review Hemos successfully concluido exitosamente la segunda in a short revisión period of time en un periodo breve because of the discipline debido a that la Minister Massa disciplina and his team que el have ministro demonstrated. Massa. Bueno, la disciplina de Sergio Massa y su equipo, ahora se lo vamos a preguntar a Carlos Heller, por supuesto. Sí, y bienvenida, hola Cristalina Georgieva, conózcanla porque siempre la mencionamos. Bueno, Sí. esa es No la nos vamos a titular. enamorar nunca. Si No, no la no. mostramos, No nos podemos enamorar. claro, no te puedes enamorar. Claro. Bueno. Y después otro dato que le llevó, también estaba el ministro de Economía, Sergio Massa. Quiero decir una cosa, ¿no? En un tiempo también éramos muy chicos, ¿no? En otro momento, pero cuando el Fondo Monetario elogiaba una gestión de los países que tenían la deuda, nos preocupábamos todos. Sí, así es. Y de hecho dijo, le aprobamos muy rápido la Sí. revisión. Y después un informe que le dejó Sergio Massa, le dijo, mira, Cristalina Georgieva,
este es el precio que paga Argentina por la guerra entre Rusia y Ucrania. Uno de los datos que tiene el informe es este que vemos en pantalla. 5.000 millones de dólares es lo que gastó Argentina este año en energía. Eso que todos los días... Por el diferencial de precio que generó la guerra. Claro, por la suba muy fuerte en el precio de la energía a nivel mundial. Todos los días que hablamos de cuánto subió el dólar y es esto, ¿no? Que el Banco Central se quedó sin reservas por tener que pagar muy cara la energía. Gracias, Flor. Nos vamos al encuentro de Carlos Herer, al living de Desiguales. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Bienvenidos. Bienvenido. Bienvenido. Nuevamente, sí, me quedé pensando. ¿Todo bien? Sí. Sí. ¿Por qué no? ¿Vos te acordás cuando aparecían discursos del fondo elogiando la gestión de los gobiernos argentinos? Sí, yo lo estaba escuchando y Preocupado. pensé exactamente eso. Es decir, yo no puedo convertir en positivo el elogio porque siento eso que vos acabás de decir. Pero también, como ya lo dije un montón de veces, nosotros no tenemos con el fondo un buen acuerdo, tenemos el menos malo de los acuerdos posibles. El problema sería volver a discutir por qué diablos tenemos esa deuda con el Fondo Monetario, y habría que agregarle a lo que recién decía Florencia, que es público ya ahora de que fue una decisión política de prestarle esa plata. Es decir, no fue una transacción comercial. Claro. Hubo una decisión política del gobierno de Trump a través de sus representantes en el fondo. El fondo, todo el mundo sabe que tiene un lineamiento donde es muy difícil que tome decisiones que no coincidan con la posición de los Estados Unidos, entre otras cosas por el peso específico que tiene en el capital del fondo y demás Estados Unidos. Es decir, es público y notorio que el gobierno de Trump decidió darle esa plata para que la Argentina pueda disimular el desastre que se había hecho con toda la bicicleta financiera cuando los mercados dejaron de querer seguir apostando y vino uno de los tantos flujos hacia la calidad. Entonces vino ese préstamo para que se pudiera sostener la situación y el gobierno de Macri no entrara en una crisis de cesación de pago. Y le dieron esos 45.000 millones de dólares para que le pudiera seguir dando a los privados para que se la pudieran seguir llevando. Entre paréntesis, un poco que les quedó adentro, tiene que ver con esto que está pasando en estas horas de Templeton yéndose, que es un saldo de aquella cuestión y que tal vez tenga que ver con esta suba de los tipos de cambio que hemos tenido en estos días. Perdóname, ¿se lo atribuís a eso o se lo atribuís a un importante miembro del equipo económico hablando en lugares y diciendo cosas? No. Primero te quiero decir una cosa. Me refiero a Rubí. Sí, ya sé. Pero primero te quiero decir una cosa. Si uno pudiera tomar seriamente los datos del valor del tipo de cambio ilegal, te diría que en el año el tipo de cambio ilegal, con esta corridita de estos últimos días, está en 46% anual. Es decir, que está bastante por detrás de la inflación y del resto de los precios. Así que, primera cuestión, no macañemos. Tomá el tipo de cambio ilegal de diciembre, tomalo y comparalo con el tipo de cambio de hoy y fíjate cuánto se devaluó el tipo de cambio ilegal y te vas a sorprender. ¿Pero que es puro humo de los medios o es un elogio de quién? No, ni elogio ni puro medio, te estoy dando un dato. ¿Por qué elogio? Que podría haber sido mucho peor, decís. No, te estoy diciendo que ese tipo de cambio estaba recontrainflado, que se fue normalizando de alguna manera y que ahora pegó un saltito y que aún con ese saltito sigue estando bastante por debajo de lo que era hace un año atrás. Está bien. Eso es lo que te estoy diciendo. Bien. Simplemente, sin elogio y sin... Entonces... Cuando Georgieva dice felicito a Massa por la disciplina, ¿qué lees ahí? Bueno, yo leo dos cosas. En primer lugar, y vuelvo a decir antes, la Argentina tiene un acuerdo que nosotros hemos convalidado y dado tratamiento parlamentario y aprobado y que se está cumpliendo y que yo no lo hubiera tenido porque no hubiera tomado la deuda. Puesto en la deuda, creo que se negoció lo posible y se logró un acuerdo razonable que le permite a la Argentina transitar por un camino que no requiere de ajuste para poder cumplir con
ese proceso de desendeudamiento que incluye nada más ni nada menos que un largo periodo de gracia. Es decir, acá no se resolvió el problema con el fondo, se lo pateó para adelante, pero patear para adelante en economía no es un hecho menor, porque te permite llevar adelante políticas económicas. Recién Florencia estaba diciendo, creo que fue ella, ¿a quién se le podía ocurrir que ese crédito se podía devolver en 2 años? Sí. Está claro que era imposible que la Argentina pudiera devolver 45.000 millones de dólares en 2 años, porque además no es lo único que debe, hay que sumarle los otros 100.000 millones de deuda con privados en bonos. Vos decís, el mayor éxito de este acuerdo con el fondo es que se ganó tiempo. No, se ganó tiempo y se llegó a un acuerdo que es cumplible sin tener que llegar a políticas de ajuste. Porque lo que tenemos por delante para el año que viene es un presupuesto aprobado, ya ahora ley, sí, porque hoy lo aprobó el Senado, así que ya es ley, que permite recorrer un sendero, entendiendo, como yo explico hasta el cansancio, que un presupuesto, como su nombre lo indica, es presuponer que las cosas van a funcionar de determinada manera. Y también hay que decir que en esos presupuestos de pronto te pasa que hay una guerra y tenés que gastar 5.000 millones. ¿Quién no podía presuponer que la Argentina iba a tener que desembolsar esos 5.000 millones de dólares para energía? Imposible. Y así como eso te pueden pasar infinidad de otras cosas que requieren que vayas revisando ese presupuesto en función del conjunto de las variables. Sequía. No es lo mismo. Ayer llovió y inmediatamente salieron todos a sembrar soja y ya cambiaron los pronósticos respecto de la próxima cosecha de soja. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que están fuera del alcance del análisis y que requieren manejo permanente de las perillas. Bien. La Argentina tiene un proyecto de presupuesto 2023 cumplible, que incluye un sendero descendente de la inflación, que no incluye políticas drásticas ni de devaluación ni de ningún otro tipo de cosa. Se plantea que el año que viene lleguemos a una inflación promedio en el año de 4% mensual. Eso da 60. A ver, tengo muchas preguntas sobre eso, pero Flor estaba antes. Dale, Flor. Sí, dale. Sí, me sumo para consultarte. Recién hablaban de Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía. Él hablaba, yo no lo nombré. Bueno, yo lo traigo entonces a la mesa. Y te voy a hacer la primera corrección. No es viceministro, porque la Argentina no tiene viceministro de Economía. Se lo discutí ya hoy a Caruso y, ¿sabés? Como yo soy papelero, le traje el organigrama sacado de la página del Ministerio de Economía para que vea claramente que es uno de los secretarios de Política Económica. Pero no es un puesto menor. Es uno, no. Pero no es viceministro, no es la segunda voz del Ministerio de Economía. Es una voz con mucha responsabilidad dentro del equipo económico. Que no? Además. Sí. Bien. Bueno, ¿cuánto ayuda que una voz del Ministerio de Economía salga cuánto ayuda a la economía que salga a decir, si hay una devaluación, nos vamos al Rodrigazo y el año que viene va a haber un desbande fiscal, no se va a cumplir la meta fiscal con el Fondo Monetario porque hay elecciones? Digo, ¿eso te ayuda a la economía? Primero, yo estoy de acuerdo que si hay una gran devaluación se puede caer en un Rodrigazo. Así que me parece que esa es una apreciación compartible, porque lo está diciendo en función de decir que no es bueno que haya una devaluación. La Argentina tiene un conjunto de variables respecto de la economía para el año que viene, que incluye que el tipo de cambio evolucione como el resto de las variables. Es decir, como está evolucionando en este momento. Es decir, si hay una inflación del 6%, el tipo de cambio se va devaluando en un orden de alrededor del 6%. Es decir, que se tiende a querer que todas esas variables se muevan igual y entonces deberían el tipo de cambio ir tendiendo a el 4%, si las cosas funcionan razonablemente. No estoy de acuerdo con lo fiscal, de ninguna manera, porque hay un presupuesto que hemos discutido y aprobado, que hemos negociado en el sentido virtuoso de lo que es una negociación, porque a veces cuando uno dice negociado se interpreta mal. No como tranza, sino como negociación política. Así es. Sí. Donde en esa negociación hemos corregido a la suba un montón de partidas presupuestarias
atendiendo a necesidades sectoriales y demás, que nos permite decir esto que yo digo con absoluta contundencia, de que no hay ninguna partida en el presupuesto que puedan decir a alguien que es de ajuste. Alguna gente confunde achicar el déficit fiscal con ajuste. Y el déficit fiscal también se achica por aumento de los ingresos, no solo por ajuste. Este presupuesto no tiene en ningún lugar ajuste en el gasto, en ninguna partida que tenga que ver con el gasto social, ni con ninguna cosa por el estilo. Las que estaban por debajo fueron corregidas en el debate en la Cámara de Diputados y se aumentó en 300, no sé cuántos, 20 y tantos mil millones de pesos el presupuesto que vino del Poder Ejecutivo. Lo que dice Florencia es, bueno, pero colabora que Rubinstein diga no se puede cumplir porque viene un año electoral y creo que agregó que va a costar uno y la mitad del otro. Bueno, que va a costar uno y la mitad del otro, no, ¿a quién? La pregunta es ¿a quién? ¿A quién? Claro. A ver, también Rubinstein dijo y nadie registró que el único desfasaje que había era que la ganancia empresarial había avanzado más que el resto de las variables. Nadie habló de eso. Y claro, él dijo esto no es para darle con un palo a los empresarios y lo justificó diciendo que era producto de los desajustes macroeconómicos y que en la medida en que la macroeconomía se ordenara, la rentabilidad empresaria también debería ordenarse. Sí. Y dijo, repitiendo algo que dijo con más detalle cuando tratamos el tema en la Cámara de Diputados, él dijo 60% es mucho en los cálculos teóricos nuestros, si no fuera por esa sobre rentabilidad empresaria, está más cerca del 40 que del 60. Pero ¿vos estás de acuerdo con que la sobrerrenta es producto del desorden? Te estoy explicando lo que dijo, estoy contestando la pregunta y explicando y dando mi interpretación. Yo creo que lo de Rubinstein es parte de algo que es común en un espacio como el nuestro, lo que nos pasa lo mismo en otros temas de la política. Lo que hay que ver es lo que se hace. Después hay opiniones diversas, él mismo dice, esta es mi opinión en un equipo, yo aporto, dijo, a lo fiscal y a lo macro. Y a lo macro, claro, es donde hago mis aportes. Es decir, tampoco hay que exagerar. Él fue a una convención de consultores y creo que le pesó más su pasado de consultor que su presente de secretario. ¿Te hubiera pasado eso? Yo nunca fui consultor. Pero hubieras, en esa función, ¿hubieras dado esas opiniones así tan livianamente? No sé si son livianas, son las convicciones de él. No, livianamente en función de lo que puede generar siendo un funcionario. Sí. A ver, yo creo que cuando uno asume función pública tiene que decir las cosas que se acuerdan como parte de la función pública y deja de tener libertad para decir lo que se le da la gana. Bien. Y a vos te consta que muchas veces hemos discutido cosas y yo no puedo. Yo digo, el día que yo no me sienta en condiciones de defender una política económica pública, dejaré de ocupar el cargo que ocupo, como hizo Máximo Kirchner. Yo te lo dije ya alguna vez, yo dije, estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la postura que él tenía al respecto, pero estoy de acuerdo con la actitud, es una actitud ética exacta. Él dijo, yo como presidente del bloque no puedo defender una cosa de la que no estoy convencido, entonces se corrió. Porque hay un tema ético y que hay que valorarlo en toda su realidad y en toda su dimensión. Después puede tener razón o no en la cuestión de fondo, tener otra opinión. Pero metodológicamente la actitud de decir yo no puedo defender este acuerdo porque no estoy de acuerdo es altamente valorable. Yo la respeto mucho esa actitud. Nico. Carlos, te estaba tomando nota de algunas cosas que dijiste respecto al presupuesto o a los presupuestos de lo que puede pasar el año que viene. No vamos a devaluar como un crecimiento. No vamos a devaluar, no. Yo dije la devaluación va a ir en línea con el resto de las variables. No, está bien, pero lo que digo es que no hay ajuste. O sea, no es un presupuesto. En términos, vos sos muy futbolero. En términos futboleros, es un presupuesto de 4-4-2, aguantar el 0. Vos sos muy bostero, te puede caer simpático eso incluso. No es mi... ¿Queremos hablar de fútbol? Yo estoy dispuesto. No es falta que te diga que codes Nico. No, sí, pero... No es mi caso. No, te hago la pregunta puntual. ¿Es un presupuesto para ganar elecciones? En primer lugar, cualquier gobierno tiene aspiraciones de querer ganar elecciones y eso no tiene nada de ilegítimo nunca. No conozco ningún gobierno que no aspire a ganar elecciones. En segundo lugar,
el presupuesto es un presupuesto para ir ordenando un desorden brutal. Voy a volver a decir una cosa que dije acá mismo ya varias veces. Nosotros asumimos en diciembre de 2019 y lo primero que sancionamos fue la ley de emergencia económica diciendo que el país estaba en emergencia. En diciembre del 2019, antes de la pandemia, dijimos que la Argentina estaba en emergencia económica, financiera, ambiental, presupuestaria, fiscal, educativa, sanitaria. 9 emergencias creo que declaró. La ley, sancionamos, la primera ley que sancionamos en diciembre de 2019. Después vino la pandemia, en la que la Argentina tuvo que, mediante la emisión, hacerse cargo de una cosa que era inevitable. Y todos sabemos que eso en algún lugar después se paga, pero había que resolver camas, respiradores y cuestiones que tenían que ver con vida. Y creo que ahí no se tuvo en cuenta ningún parámetro ni ninguna regulación y se hizo lo que había que hacer para priorizar lo que había que priorizar. Y cuando empezamos a sacar la nariz de eso, porque la pandemia entró a retroceder y que sí, tuvimos un 2021 donde la economía se recuperó, crecimos en 10 y pico y qué sé yo, guerra. Ahora, 5.000 millones de sobrecosto en combustible. Entonces, lo que tiene el presupuesto del 2023, todo eso tratando de ponerlo en un carril transitable que permita cumplir con el objetivo de recuperar el salario, que el salario no se siga deteriorando, que las jubilaciones no se sigan deteriorando y que el nivel de vida de los de abajo mejore un poco para hacer más razonables las condiciones de vida de los que están peor. Te hago la pregunta más concreta entonces. El diagnóstico económico está clarísimo, el objetivo económico está clarísimo. La pregunta es de carácter político. Es si cumpliendo este presupuesto se puede ganar la elección. Si nosotros logramos que la ciudadanía entienda claramente de dónde venimos y el camino que estamos transitando es un camino de mejora, estoy convencido que se puede ganar la elección. Si la corporación mediática consigue instalar que esto es culpa de esta gestión, entonces eso se hace más difícil. Entonces, este gobierno es un gobierno que transita desde aquella situación que describimos, con todo lo que nos vino de afuera, como nos vino, y por ese sendero. En ese escenario, la Argentina va a crecer este 2022 más del 4%, más de lo presupuestado en el presupuesto que no nos aprobaron, en un mundo donde todos los presupuestos se modificaron a la baja. Y nosotros vamos a tener, me animo a decirlo hoy, ya estamos en noviembre, que el 4 que estaba en el presupuesto, que algunos decían que estaba dibujado y qué sé yo cuánto, yo creo que vamos a estar más cerca de 4,5 o aún un poquito por arriba de 4,5 que de 4. Y en esta recesión global creo que es un buen dato de la economía. Y tenemos un presupuesto para crecer el año que viene 2 y pico, 2% sobre ese número, en donde todos los pronósticos globales que hace el Fondo, el Banco Mundial, la Organización de Comercio, etcétera, etcétera, son el mundo a la baja. Y te quiero decir una cosa, es muy difícil crecer con el mundo a la baja, porque si China tiene una desaceleración de la economía, va a comprar menos y nosotros necesitamos que nos compre más. Una de las cosas que estuvieron hablando con Xi Jinping es, miren, uno de los problemas más graves que hoy tenemos desde el punto de vista de balanza comercial es el déficit comercial con China. El mayor problema que hoy tiene Argentina de comercio global es el déficit comercial con China. Necesitamos que China nos compre más y nosotros producimos cosas que China no puede comprar. Ahora, si China desacelera, es más difícil. Entonces, no tener en cuenta lo que pasa en el mundo, creo que si las tasas de interés en el mundo siguen subiendo, es muy difícil que las nuestras bajen. Carlos. Una cosa, termino con esa idea, para acotar a lo de las sobretasas. Es un disparate. Nos enchufaron ese crédito y pagamos sobretasas. Pero hay un detalle que nadie tiene en cuenta, que quiero decirlo. El problema a resolver es que la burocracia del Fondo Monetario vive de los intereses de los créditos del Fondo Monetario. Entonces, para que estén de acuerdo en eliminar la sobretasa, los países centrales tienen que asumir que tienen que aumentar la cuota de lo que pagan como socios del club
para reemplazar la pérdida de ingreso que va a haber, porque si no, la burocracia del fondo no se puede mantener. Nadie habla de eso, pero en el fondo de la cuestión está esa cuestión. La burocracia del fondo. Lógico. Una no línea. lógico. Estamos, desgraciadamente, cierto, no ya lógico. estamos recontrapasados, pero tengo una línea. ¿Expectativa del discurso de mañana de Cristina? ¿O del acto de mañana? Expectativa en un minuto. Y bueno, vos sabés cómo es esto. Te sobra para eso. Yo creo que Cristina va a seguir bajando línea o dando línea respecto de lo que viene. No creo de ninguna manera que Cristina mañana defina nada de candidatura, ni por asomo. Y creo que va a seguir hablando de esa construcción de la recuperación de la alegría, y me parece que lo va a poner muy en clave regional. Porque además creo que de verdad hay una enorme oportunidad, porque en la oportunidad anterior, UNASUR y todo lo demás, México no estaba, Colombia no estaba, Honduras no estaba, Chile no estaba, y me parece que hoy tenemos, con la recuperación de Brasil, una perspectiva de la construcción de una estrategia regional en la que yo me animo a pensar que a mediano plazo empecemos a pensar, por ejemplo, en cosas como una moneda común regional. Es decir, a pensar en serio en la integración regional en otra escala para realmente poder estar en una mesa de jugadores iguales y que tengamos, en un periodo de tiempo determinado, una moneda común respaldada por políticas comunes impositivas, etcétera, etcétera, porque hacer una moneda común no es solamente decir que tenemos una moneda común, sino que tenés que alinear un conjunto de políticas para que eso sea posible. Gracias, Carlos. Gracias como a ustedes. Siempre. Bueno, seguimos en Desiguales. Vamos a compartir la palabra de Juliana Di Tulio, senadora, después de la sesión de hoy, donde se eligieron representantes al Consejo de la Magistratura y lo analizamos políticamente con Nico. Cuando uno viola la Constitución una vez, sobre todo 2 jueces de la Corte Suprema y uno que además está de los 2 lados del mostrador, Corte Suprema y Consejo de la Magistratura, cuando aceptan ser nombrados por decreto, violando la Constitución, la violan 1000 veces más. Este es un fallo político y que merece respuesta política. Porque lo que quiere el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que también es el presidente del Consejo de la Magistratura, es tener a un señor que se le parece bastante como consejero de la magistratura. Y ese es el senador juez. La verdad, yo lamento que no esté, porque lo nombro porque, bueno, no sé dónde están. Estarán, bueno, están en la tele como siempre. Le hubieran preguntado a Clarín y La Nación quiénes son los representantes entonces de la mayoría y la minoría de ellos, porque ¿para qué le van a preguntar de Interbloque si nunca están donde tienen que estar? No quieren representación de la política, quieren representación del poder. Nico, es picante como Neymar enganchando pierna cambiada, ¿no? Sí. A ver, ¿qué es lo que pasó hoy en el Senado? Lo resolvimos muy simple. Hay un fallo de la Corte Suprema que le ordena al Senado, le explica cómo tiene que elegir a sus representantes en el Consejo de la Magistratura. El Senado decidió desoír ese fallo y lo novedoso que pasó ahora, ¿cómo es el trámite históricamente administrativo? Vos tenés que decir, bueno, tenemos que mandar 3 del Senado. Bueno, ¿cuál es el bloque que tiene más? Vos, decime cuáles son tus 2 designados. Vos tenés el segundo, decime cuál es el tuyo. La presidencia del Senado pone la firma y lo eleva. Ese era el trámite administrativo histórico. ¿Qué es lo que hizo hoy el Senado por decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Ese documento en el que los bloques ponen quiénes son sus candidatos, en lugar de elevarlo directamente, ponerlo a votación en el recinto. ¿Y por qué hicieron esto? ¿Qué es lo que buscan con esto? Responderle directamente a la Corte Suprema. Ya no es un documento, un papelito que me mandan, me anotan el nombre de Doniate, Recalde, no sé qué, lo firma Cristina y te lo elevo. No, lo votó el Senado de la Nación, lo votó otro poder. Es decir, otro poder con esta votación avala y explica cuál es el mecanismo que se reconoce a sí mismo para designar a sus representantes. ¿Qué puede pasar con esto ahora en adelante? Bueno, hay que ver qué hace Horacio Rosati en su doble rol, como presidente de la Corte Suprema y como presidente del Consejo de la Magistratura. Es decir, como presidente del Consejo de la Magistratura va a tener que tomarle juramento
en algún momento, pero a la vez él también firmó un fallo de la Corte Suprema que dice que el mecanismo tiene que ser otro. Esto es lo que se viene ahora y lo que se va a pasar a partir de mañana, yo creo que mañana a las 7 de la mañana está Luis Juez o los abogados Juntos por el Cambio judicializando esto, lógicamente. Contame algo de la seguridad del acto de mañana. Mira, va a haber por lo menos 2 anillos, va a haber controles, va a haber cacheos. El ingreso, lógicamente, no va a ser ni con pulsera ni con entrada. El ingreso va a ser libre, va a haber controles también adentro del estadio. Se espera una cantidad de gente que es una locura, pero me dicen que hay tranquilidad de que debería salir todo bien. Van muchos representantes de la CGT, va el PJ, hasta el Movimiento Evita manda una delegación, aunque reducida, así que hay mucha expectativa por eso. Gracias, Nico. Nos vamos al living, ¿eh? Nos metemos en nuestro homenaje a las 44 víctimas del Ara San Juan. 5 años del hundimiento. Está con nosotros Valeria Carreras, es abogada de familia. ¿Cómo te va, Valeria? Bien, bien. Un poco demorados salimos, pero bien. Bueno, estos 5 años. ¿Vos sabés que se suele decir que la causa está planchada, que está congelada? Bueno, se suelen decir tantas pavadas, pero los periodistas tienen manera de chequearlo. Por ejemplo, si yo te digo que hubo un movimiento cada 10 días, lo hubo y me los pedís. Pero te quiero contar algo especial. Sí. Por eso era importante contar con el tiempo, ¿no? Se está haciendo una pericia, la segunda etapa de imágenes, para poder verificar si fueron editadas por el entonces gobierno de Macri cuando fue el hallazgo. La preliminar dio que efectivamente faltaban imágenes, que habían borrado archivos, lo declaró el titular de... ¿Que se borraron archivos? ¿Quién? La Armada destruyó y borró archivos, está declarado por Burden. Pero te quiero decir un adelanto. Mañana vamos a recusar a la jueza Marta Yáñez, porque adelantó ayer en el diario La Nación, yo no lo leo, pero me pasaron la nota, sí. Adelantó opinión respecto de cómo va a ser la sentencia. Entonces, la vamos a recusar mañana porque justamente no solo adelantó cómo va a fallar, sino que además falseó la realidad. Dijo que esta pericia era para determinar, lo había ordenado la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, digámoslo, después de mucho insistir, para poder hacer una pericia 3D. No, la doctora sabe muy bien que esta pericia se ordenó para sacar todo tipo de dudas que tenían los parientes, y teníamos razón, que estas imágenes estaban cortadas, editadas, manipuladas, postdatadas. Imposible conocer la verdad y sus responsables si eso está así, ¿no? Me imagino, sin ese material. Yo creo que te acercas mucho más a la verdad pudiendo probar que esas imágenes fueron adulteradas y borradas y destruidas, porque hay algo que quieren tapar. ¿Y quiénes son los que lo quieren tapar? Justamente los que participaron de esa puesta en escena o de ese hallazgo. Hablo de, te voy a dar un ejemplo, quien es el encargado de ser el veedor del hallazgo, es el que entrega los discos con las imágenes, es el mismo que está procesado por estrago agravado, incumplimiento de deberes, es decir, no es confiable, ¿no? ¿Qué sospechan ustedes que hay en esas imágenes que faltan? Lo que están siguiendo es una cosa muy grave. Es grave. De todas las imágenes hay una parte que la cortaron. ¿Qué había ahí? Nosotros lo que sospechamos desde el principio es que por la calidad de las imágenes que nos mostraron, fueron tomadas antes del descubrimiento de Ocean Infinity, por la mala calidad y por la buena calidad de Ocean. Y el otro punto es... El Ocean Infinity es el que encuentra efectivamente el submarino. Y el otro punto es porque cuando se muestran las imágenes, en esa oscuridad y agua y horas de agua que nos muestran, que decían por la salinidad no se puede ver, intercalan 2 o 3 imágenes con ropa y chaquetas y cuestiones que podíamos ver y visualizar y darnos cuenta bien qué era, justamente para que la gente haga la toma de conciencia de ahí estaban nuestros seres amados. Pero seguramente es para que no veamos el final del submarino. Por ejemplo, si yo te tomo desde la cabeza a los pies y cuando los peritos hacen píxel por píxel, ven que del 30 al 40 no hay nada, se fijan cuál era el 30, la pera, cuál era el 40, el pecho. Entonces lo que no me quisieron mostrar es desde la pera al pecho. ¿Qué fue el devenir? ¿Qué parte del submarino falta? Te vuelvo a repetir que está declarado en la causa
que no se mueve teóricamente. Burdem, que era titular de la división de Arsenal y que se encargó de la contratación, de dar los discos, de dar las copias, etcétera, declaró que él destruyó imágenes. ¿Admitió que destruyó imágenes? Admitió que destruyó imágenes. Eso es un delito de encubrimiento. Teóricamente eran imágenes que no tenían importancia. ¿Quién puede determinar cuál era la importancia o no? La jueza o los peritos, ¿no es cierto? Porque el ojo humano te engaña. Entonces, ¿qué hubo que hacer en esta causa que no se hace nada? Tuvimos que mandar pedir a Ocean Infinity las imágenes crudas, lo cual tardó porque había que hacerlo con traductor público y porque te ponen obstáculos en el Consejo de la Magistratura. Lógicamente, ahora el último obstáculo del Consejo de la Magistratura de Nación, que está dominado por el PRO, no mandan los equipos que requieren los peritos para poder controlar ese pixelado uno por uno. ¿Para cubrir a quién? Si yo te digo que el Consejo de la Magistratura es del PRO, y la mayoría, y este evento del submarino con 44 compatriotas sucedió durante el gobierno de Macri, ¿a quién pueden querer proteger? Bueno, es una deducción, nada más. A propósito de eso, el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia indicaba que había que avanzar en la investigación sobre las eventuales responsabilidades de los mandos políticos, concretamente el ministro de Defensa, en ese entonces Oscar Aguad, y el presidente de la Nación, Mauricio Macri. ¿En qué está eso? Eso es el punto dispositivo número 10 de la sentencia del 19 de noviembre del 2020. Lo digo porque justamente hace lugar al pedido de la querella de la doctora Carreras y a veces es para no confundir a la gente, hablar con propiedad. Eso se avanzó en el recolectar el testimonial de lo que son los funcionarios más allegados a ese funcionario. A Macri, por ejemplo, Cluselas declaró, Darío Nieto, Torello, Ana Moschino, menos Ana Moschino, la señora Ana Moschino, que fue la secretaria del grupo Macri, todos padecieron de un ataque de Alzheimer, al punto tal que Darío Nieto no se acordaba que había habido 56 días encadenadas familias en la Plaza de Mayo. Al punto de que Cluselas no se acordaba datos y hubo que preguntarle cuántos submarinos se hundieron durante el macrismo. Dijo, creo que uno. Pero también se avanzó. Pero, ¿cómo es eso? Como le preguntaron a Cluselas, que ocupaba un cargo importante, secretario legal y técnico. ¿Cuántos submarinos habían? Claro, porque como no se acordaba, exacto, como no se acordaba de nada, absolutamente, entonces dijimos, bueno, a ver cómo le afectó a este señor el hundimiento de un submarino, si lo recuerda, si lo registra de alguna manera. ¿Cuántos submarinos se hundieron en la gestión de Macri? Creo que uno. ¿Cuánto tiempo antes sospechan que el gobierno sabía del hundimiento antes de que se lo comunique a la población? ¿Desde el devenir muerte, decís vos? ¿O el lugar donde estaba el submarino? El lugar donde estaba el submarino, el hallazgo, digamos. El hallazgo fue al año y casi 2 días, sí. el informado, pero según López Maceo, que era el titular de alistamiento de la Armada y que está gravemente imputado y procesado por esto, dijo en Comodoro Rivadavia, en el alegato oral que duró 27 horas, pidió la palabra, y dijo que era tan espectacular la búsqueda que se había hecho, tan perfecta, con ayuda internacional, que el día 5 de diciembre del 2017, 20 días después, tenían la posición. Ellos hablan, los marinos, con un idioma y una terminología especial. Decirte la posición es decirte la dirección de tu casa. No es decirte teníamos la zona, claro, lo teníamos ubicado. No, no, no. ¿Cuántos la posición. Días después? 20. ¿Y el informe a la población fue? Nunca. Esto lo declaró en el 2020. Lo confesó. ¿Cuáles son los próximos pasos además de la recusación? Depende de la recusación y el resultado. Nosotros lo que más estamos empecinados es en ver si la trama del ocultamiento y el encubrimiento y el maltrato, porque la mentira es maltrato, llegó a la edición de imágenes por algo mucho más grave que se quiera ocultar o porque ya la tenían, digo por la calidad, desde hacía un año atrás. Gracias, Valeria, por haber venido.
Nos vamos al corte y ya venimos para el último tramo de Desiguales. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Primavera es sinónimo de transformación. Pasamos del ¿nos quedamos en casa? Al ¿nos quedamos un ratito más afuera? Transformamos nuestra energía para volver a disfrutar cada experiencia. San Juan, renueva tu energía. Desde que la vi y pasé mi sueldo a BBVA, me convertí en Laura, la buena onda. Salimos a almorzar entre 20 y hay que pasar una tarjeta. Relax, Laurita. El banco ya te dio 60 lucas de bienvenida. Además, aprovecho los beneficios exclusivos del Shop de Go. Y de Yapa, todos los meses participo por el sorteo de 1 millón de pesos. Sos una genia, Lauri. Qué lindo cuando la ves. Escanea este QR y descubrí todos los beneficios de pasar tu sueldo a BBVA. BBVA, creando oportunidades. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dove creó el nuevo Dove Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más, es la primera línea natural de Dove a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de Dove. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo Dove Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. El muñeco se despide de River y Olé te trae una revista de lujo para guardar por siempre. Un recorrido por su ciclo como DT, su legado, la gloria en Madrid, su frase, sus números y mucho más. Un ejemplar histórico y de colección. Ya está en tu kiosco a 799 pesos con 90. Apúrate que se agota. Olé. Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante Dove, con 1/4 de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. Dove, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Primavera es sinónimo de transformación. Pasamos del ¿nos quedamos en casa? Al ¿nos quedamos un ratito más afuera? Transformamos nuestra energía para volver a disfrutar cada experiencia. San Juan, renueva tu energía. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Bueno, muy bien, últimos 2 minutos de Desiguales con algo importante. Tiene que ver, lo decíamos en la apertura, suma fija decidida para trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál es del el Poder mecanismo? Legislativo, 30.000 pesos, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de recomposición salarial que no quiere el presidente? Suma fija. ¿Cuál es el mecanismo de recuperación salarial que impuso la vicepresidenta? Y hay que decirlo también Sergio Massa en forma indirecta en el Congreso de la Nación. Suma fija. Una suma fija. 30.000 pesos van a cobrar todos los trabajadores, no legisladores, ni diputados, ni diputadas, ni senadores, ni senadoras, solo para... Laburantes del Congreso. Todos los laburantes del Congreso, laburantes de despacho, de la biblioteca, de la imprenta. 30 lucas de suma fija a cobrarse a partir del mes de noviembre. Y recuerden que es suma fija, no es un bono, es un aumento. Se incorpora al salario. Se incorpora al salario, después se verá cómo se toma esas 30 lucas con la paritaria del año que viene. Sí. Te sumo algo más. Hasta los últimos días, la última semana, veníamos diciendo, se viene suma fija o paritarias libres. Bueno, el proyecto de suma fija había quedado totalmente en un rincón porque Alberto Fernández dijo que no, Kelly Olmos dijo que no, la CGT dijo que no, la UIA dijo que no, y era como, chau, suma fija. Sí. ¿Qué salió hoy? Suma fija en el Congreso. Y esto es una total indirecta, decir, no me olvido que está esto sobre la mesa, ¿no? Sí. No era parte del indirecta. Sí, indirecta, directísima, digamos. Directa, por cierto. Bueno,
Y mañana, ¿qué pasará en La Plata, no? Para mí tiene un aroma al lanzamiento de campaña, no de candidatura, de lanzamiento de campaña. La expectativa es que, hoy me lo dijeron en una oración que me resulta interesante, me dijo, es que avance sobre el voy a hacer lo que tenga que hacer. Un avance sobre eso, que ese sea un kilómetro cero, que es lo que dijo en Pilar, creo que el 4 de noviembre, si no me acuerdo mal la fecha, y que avance de ahí a ver qué más tiene para decir respecto al sendero, hacia adelante. Hay que decir que en Pilar no dio muchas señales de futuro, ¿no? Fue como, dijo, no vengo a hablar del futuro, vengo a hablar de lo que hicimos. Fue una oración literal de Cristina, hay que ver si empieza a hablar hacia adelante. Bueno, unas últimas consideraciones o nos vamos. Muy bien, será hasta mañana, 9 de la noche, Desiguales. Quédense en Noche de Mente por la TVP. Chau.